en el que el poder del Estado puede desarrollar su actividad específica. ¿Y cuál es esa actividad específica? Pues el poder público, ¿sí? Entonces, ese espacio geográfico, ese espacio que abarca no solamente la tierra, sino el subsuelo, el espacio aéreo, ¿sí? Las aguas interiores, el mar, ¿sí? Dentro de los límites que se establezcan en el régimen internacional, ¿sí? Ese espacio físico en el que el Estado puede ejercer su poder público, ¿sí? Es lo que conocemos como territorio, ¿sí? Entonces, esta idea de territorio tiene una visión negativa, ¿sí? Porque, pues, la idea de territorio nos hace pensar que cualquier otro poder no sometido al poder del Estado no puede ejercerse dentro del territorio del Estado sin la autorización expresa de las autoridades que forman parte de ese Estado. Entonces, la visión negativa del territorio es una visión que nos hace pensar que en un Estado, ¿sí?, ninguna otra autoridad más que la propia de ese Estado puede ejercerse dentro de ese territorio si no es con autorización expresa por parte de la autoridad, ¿sí? Pero también tiene una idea positiva, ¿sí? Es el lugar, el espacio físico, el territorio en el que el ente llamado Estado ejerce su poder de dominio, ¿sí? Entonces, es una zona geográfica, ¿sí? Es una zona geográfica donde el Estado ejerce su dominio. Y ese espacio geográfico, repito, comprende la tierra, desde luego, pero también lo vamos a ver, el subsuelo, ¿sí? Comprende las aguas interiores, comprende el mar en los términos en los que vamos a hablar en un momento, y comprende el espacio aéreo, ¿sí? Ulises Schmidt, por ejemplo, define al territorio como el espacio de cualquier tipo sobre el cual el Estado tiene jurisdicción, ¿sí? El espacio de cualquier tipo donde el Estado tiene jurisdicción. Y bueno, pues teniendo estas premisas en cuenta, vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro texto constitucional sobre el territorio. Repito, el territorio está establecido en los artículos 42 a 48 de nuestro texto constitucional, ¿sí? Bueno, nos vamos a detener en el artículo 42 de la Constitución. El artículo 42 de la Constitución establece cuáles son las partes que integran el territorio nacional, ¿sí? ¿Y qué nos dice el artículo 42? Bueno, pues que el territorio nacional comprende, primero, el territorio de las partes integrantes de la federación, ¿sí? El territorio nacional comprende el territorio de las partes que integran a la federación. ¿Cuáles son esas partes que integran la federación? Pues las entidades federativas. Y si quieren conocer ese catálogo de entidades federativas, pues no tienen más que ir al artículo 43 de la Constitución, ¿sí? Y ver ahí que las partes integrantes de la federación son los estados de Aguascalientes, Baja California, ahí está todo el listado, hasta Zacatecas y la Ciudad de México. Entonces, el territorio nacional, en primer lugar, comprende el territorio de los estados y de la Ciudad de México, ¿sí? El Estado mexicano, entonces, ejerce su imperio, su potestad pública, su poder sobre el territorio que comprenden las entidades federativas y la Ciudad de México. Eso es lo primero que debemos de tomar en cuenta como parte del territorio, como parte del territorio nacional, ¿sí? El territorio nacional comprende también, de acuerdo con el artículo 42 de la Constitución, el territorio de las islas, ¿sí?, incluyendo los arrecifes,
y los cayos en los mares adyacentes. ¿Sí? Las islas y los cayos, que son estas acumulaciones arenosas que existen dentro del mar territorial y dentro del mar, dentro de las playas adyacentes, dentro de los mares adyacentes, perdón, al país, es decir, dentro de la zona que es adyacente a nuestro país y que se considera, aunque sea mar, parte del territorio mexicano. Vamos a ver ahorita qué abarca, ¿sí? Eso también se considera territorio, ¿sí? Las islas y los cayos que se encuentran en los mares adyacentes, ¿sí? Eso también forma parte del territorio nacional, ¿sí? Vamos a ver que esto es importante porque hay muchas islas dentro del territorio nacional. Bueno, pues todas las islas estén en los mares adyacentes, forman parte también del territorio nacional, ¿sí? Fíjense, son de acuerdo con el último censo, déjenme decirles, 82 islas pobladas en nuestro país. Existen 82 islas pobladas en nuestro país. Y en el recuento del territorio insular, que incluye islas pequeñas, etcétera, pues se contabilizan pues, islas que suman en su total un territorio aproximado de 5.200 kilómetros, 5.217 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Bueno, esa superficie de las islas forma también parte del territorio nacional. ¿Sí? Bueno, también forman parte del territorio nacional las islas de Guadalupe y las islas de Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico. ¿Sí? Si ustedes ven un mapa, van a darse cuenta que las islas de Guadalupe y el archipiélago de Revillagigedo están bastante alejados o algo alejados de las costas nacionales. Y por eso es que se señala expresamente en el texto constitucional que las islas de Guadalupe y de Revillagigedo, ¿sí?, forman parte del territorio de nuestro país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes nuestra constitución contemplaba también como parte del territorio la isla de la Pasión, ¿sí? La famosa isla de Clipperton, ¿sí? Pero esto cambia en 1934, un año en el que se reforma la Constitución, porque perdemos la isla de Clipperton, ¿sí?, frente a Francia por medio de un arbitraje. ¿Sí? Los franceses pues reclaman la isla de Clipperton porque dicen que precisamente este personaje Clipperton fue el primero que vio esa isla y era de nacionalidad francesa. Los mexicanos dicen no, que al estar cerca de su territorio, la isla de Clipperton, pues pertenece al Estado mexicano. Se da un arbitraje en el que el propio Estado mexicano determina quién va a ser el árbitro. Víctor Manuel III, de hecho, el gobernante italiano, el monarca italiano, escoge el Estado mexicano a Víctor Manuel III como árbitro para resolver el conflicto, y Víctor Manuel III acaba dándole la razón a Francia y dice que la isla de la Pasión, la isla de Clipperton, pertenecerá a Francia, y por tanto en 1934 se tiene que modificar el texto constitucional para pues eliminar del catálogo a la isla de Clipperton, ¿sí? Bueno, otra cosa que debemos tomar en consideración, forma parte del territorio nacional también, de acuerdo con el artículo 42 constitucional, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas
cayos y arrecifes. ¿Sí? Las aguas de los mares territoriales, en la extensión y en los términos que fija el derecho internacional, y las aguas marítimas interiores, además de el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. ¿Sí? A ver, empiezo por este y me regreso después a los elementos acuáticos. Decíamos que no solamente el terreno, la tierra, forma parte del territorio nacional. La superficie terrestre, desde luego, forma parte del territorio nacional. ¿Sí? Esa superficie que forma parte, por ejemplo, de las entidades federativas, va a ser territorio del Estado mexicano. Pero también el subsuelo va a ser parte del territorio mexicano. Y ahora, como hemos visto, de acuerdo con lo que establece la fracción sexta del artículo 42, el espacio aéreo que está situado por encima de la superficie terrestre y de los mares que forman parte del territorio nacional, ese espacio aéreo situado por encima de estos dos elementos forman parte también del territorio nacional. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Bueno, pues ahí tendríamos que echarle un ojo a los tratados internacionales, lo verán más adelante en otros cursos. Yo solamente les comento que, por ejemplo, la Convención de Chicago y la Convención de Varsovia son los instrumentos internacionales que regulan de alguna manera el espacio aéreo. ¿Sí? Entonces, el espacio aéreo también forma parte del territorio nacional. Por eso, cuando un avión, por ejemplo, va entrando, ¿sí?, al espacio aéreo mexicano, si ese avión no tiene la bandera extranjera, debe pedir permiso, ¿sí?, a las autoridades mexicanas para sobrevolar ciertas áreas del territorio. ¿Sí? Porque ahí ejerce en el territorio, el territorio es el espacio de cualquier índole, ¿sí?, terrestre, marítimo, aéreo, donde el ente llamado Estado ejerce su soberanía, ¿sí?, su poder, su autoridad pública. Y por eso, insisto, cuando entra un Estado, digo, un avión a un Estado, pues aparte del espacio aéreo mexicano, debe pedir permiso. Es más, si en ese avión, fíjense, si en ese avión va una persona que es considerada esclava, ¿sí?, supongamos que en algún país del mundo todavía sigue existiendo la esclavitud, que lo sabe, ¿sí?, y esa persona entra en una embarcación o en una aeronave mexicana al territorio nacional, por ese simple hecho, esa persona va a dejar de ser esclava, ¿sí?, porque en México está prohibida la esclavitud. Va a recobrar su libertad y va a tener todos los derechos que reconoce nuestra Constitución. ¿Sí? De la misma manera, por ejemplo, sí, aunque es complicado porque hay reglas para abordar aviones, pero sí, imaginemos que una persona embarazada va viajando en Lufthansa, esta línea aérea alemana, y el avión de Lufthansa entra al espacio aéreo mexicano y esa persona tiene a su hijo, ¿sí?, en el espacio aéreo mexicano, pues puede ser considerado esta persona también como mexicano por nacimiento. ¿Sí? Ahí habría que ver cómo será el conflicto entre las leyes dependiendo de cómo se rijan las leyes del otro país. Porque recuerden también que si una persona nace en una aeronave mexicana, esté donde esté, pues esa persona es también mexicana por nacimiento. ¿Sí? Bueno, además del elemento aéreo, también forma parte del Estado mexicano, pues, elementos acuáticos, ¿sí? Aguas interiores que están reguladas en el artículo 27 constitucional, ¿sí? Las aguas marinas interiores, dice el artículo 27 constitucional, si ustedes leen y apúntenlo, el párrafo quinto del artículo 27, ahí se van a encontrar con que las aguas marítimas interiores comprenden, que se encuentran comprendidas entre las costas nacionales,
como las insulares, las aguas de las islas, las aguas marítimas que están dentro de las islas, pues son parte del territorio nacional. Las bahías internas, las aguas de los puertos, las aguas internas de los arrecifes son aguas interiores y forman parte del territorio nacional. Las aguas de las lagunas, ¿sí? También son aguas interiores que forman parte del territorio nacional. Las aguas de los ríos, de los arroyos, de los esteros, ¿no? Las corrientes constantes o intermitentes, los vasos, las zonas, las riberas, ¿sí? Todo eso forma parte del territorio nacional. Las aguas del subsuelo, las aguas de los manantiales, ¿sí? Todas esas son aguas interiores que forman parte del territorio nacional, ¿sí? Porque son aguas que están dentro de la superficie terrestre, dentro del territorio del Estado mexicano, ¿sí? Pero también existen, ¿sí?, aguas marítimas que se encuentran y partes de elementos marítimos que forman parte del territorio nacional, ¿sí? La plataforma continental, ya lo dijimos, de acuerdo con el artículo 42, forma parte del territorio nacional. Y la plataforma continental se encuentra definida también en el artículo 27 constitucional, pero asimismo en el artículo 76 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. La Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar o Convención de Montego Bay, que se firma en Jamaica el 10 de diciembre de 1982, es la convención que va a regular estos elementos marítimos del territorio de los estados. Y ahí se define la plataforma continental. El artículo 62, si ustedes ponen en Google Convención sobre Derecho del Mar, les va a aparecer la Convención de Montego Bay de 1982, y ahí busquen el artículo 62. Bueno, mejor dicho, ahí se van a dar cuenta que están definidos el mar territorial, la zona económica exclusiva, la zona contigua, etcétera, ¿sí? Bueno, pues estas definiciones de la Convención de Montego Bay van a ser retomadas por la Ley Federal del Mar, ¿sí? Todo lo que dice la Convención de Montego Bay va a ser retomado en la Ley Federal del Mar. Nuestra ley, ¿sí?, de derecho interno va a retomar precisamente esta idea o esta definición de, el, de cuáles son los elementos marítimos del territorio nacional, ¿sí? Y en esa ley federal del mar, esa ley federal del mar, pues va a ser donde se indique, ¿sí?, qué es la plataforma continental, por ejemplo. El artículo 62 de la Ley Federal del Mar nos dice que la plataforma continental y las plataformas insulares mexicanas comprenden el lecho territorial, perdón, el lecho y el subsuelo de las aguas submarinas. El lecho es, pues, la arena que está por debajo del mar. Ese lecho marino forma parte de la plataforma continental y el subsuelo de ese lecho marino también forma parte de la plataforma continental. Entonces, esa arena que ustedes sienten cuando se meten al mar y todo lo que está debajo de esa arena es lo que forma la plataforma continental hasta un límite de 200 millas marítimas. Y ahorita vamos a ver cuánto mide una milla marítima. Sí, hasta 200 millas marítimas o hasta que en el mar se dé una depresión tan pronunciada. Si ustedes cuando van al mar empiezan a caminar y se van a dar cuenta que pues cada vez pues el agua va va ocupando mayor parte de su cuerpo, ¿no? Porque va en declive, ¿sí?, la playa. Bueno, pues llega un punto, ¿sí?, en el que lo que pasa es esto: ¡pum!, se da una pendiente bastante pronunciada
y hasta ahí llega la plataforma continental, o si no se da esta pendiente, hasta 200 millas náuticas. ¿Sí? Esa es la plataforma continental. ¿Sí? Y el Estado mexicano ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental, ¿sí? De exploración, de explotación de sus recursos naturales, ¿sí? Esos derechos los ejerce. Bueno, vamos ahora a hablar de tres elementos marítimos que son bastante importantes dentro del territorio nacional. ¿Cuáles son esos elementos marítimos? Bueno, el primero es el mar territorial, el segundo, la zona contigua, y el tercero, la zona económica exclusiva. En estos tres elementos, mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva, el Estado ejerce su soberanía, pero ejerce su soberanía de distintos modos, ¿sí? El mar territorial es la parte de mar que está más cerca de la playa, es la parte del mar adyacente precisamente a las costas mexicanas, ¿sí? Ese mar que está, al que ustedes cuando vayan a la playa se meten a nadar, bueno, pues ese es el mar territorial, hasta una distancia de 12 millas náuticas, ¿sí? De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, y por tanto, también de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25 de la Ley Federal del Mar, ¿sí? El mar territorial, esto apúntenlo porque es muy, muy importante, el mar territorial abarca 12 millas marinas o 12 millas náuticas, ¿sí? Una milla náutica equivale a 1852 metros. 1852 metros. Lo que significa, lo que significa que 12 millas náuticas abarcarán 22.224 metros, ¿sí? 22.224 metros. Eso es lo que abarca el mar territorial. Se miden 12 millas náuticas a partir de las líneas de base, ¿sí? Ustedes se darán cuenta que en las playas a veces el mar llega un poco más arriba, a veces un poco más abajo, dependiendo de la marea, ¿sí? Bueno, las líneas de base se fijan a partir de el punto medio entre la marea alta y la marea baja, ¿sí? Así se establece la línea de base, y a partir de ahí se van a contar 12 millas náuticas. Estos 22.224 metros, ¿sí? Es lo que va a abarcar el mar territorial. Y en esa zona, en el mar territorial, que es adyacente tanto a las costas nacionales, sean de islas o del territorio nacional, el Estado mexicano va a tener derechos de soberanía plena. En el mar territorial el Estado mexicano tiene soberanía plena. Es como si estuvieran ustedes en el territorio de Yucatán. Y por tanto, esa soberanía plena se extiende a la plataforma continental, es decir, al lecho submarino, pero también al subsuelo, ¿sí? Y también al espacio aéreo. Ahí tiene soberanía plena. Tanto que, como les decía, un esclavo, si entra al mar territorial, que vaya en una embarcación y entre al mar territorial, en ese momento, por ese simple hecho, cuando un Estado entra al mar territorial, adquiere su libertad y la protección de las leyes mexicanas, ¿sí? 12 millas náuticas, soberanía plena dentro del mar territorial. Pero conforme nos vamos alejando de la costa, el Estado va perdiendo, si quieren ponerlo así, cierta soberanía, ¿sí? Tiene todavía algunas facultades, pero va perdiendo cierta soberanía, ¿sí? La zona contigua es una zona que abarca 24 millas náuticas, contadas a partir de las líneas de base, ¿sí?
En esa zona antigua, el Estado mexicano tiene ciertos derechos, pero ya no de soberanía plena. Ya no tiene soberanía plena el Estado mexicano, pero sí tiene ciertos derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Bueno, ¿qué es lo que puede hacer el Estado mexicano en la zona contigua? Puede tomar medidas de fiscalización con el objeto de prevenir las infracciones de la Ley Federal del Mar y sus reglamentos, ¿sí? De las leyes y reglamentos aduaneros y fiscales o de inmigración o sanitarios y sancionar esas infracciones, ¿sí? Repito, en esas 24 millas náuticas, el Estado mexicano ya no tiene soberanía plena, pero sí tiene facultades para tomar las medidas necesarias a fin de prevenir infracciones a la Ley Federal del Mar y su reglamento, a la ley y a las leyes y reglamentos en materia aduanera, fiscal, de inmigración o sanitarias. Y no solamente prevenir esas infracciones, sino sancionarlas. Imagínense que un estado entre a la zona, de un barco entre a la zona contigua del Estado mexicano y las autoridades mexicanas sospechan que ahí pueda traer mercancía de contrabando. Bueno, pues puede hacer una inspección de carácter fiscal o aduanero las autoridades del Estado mexicano en esa embarcación. Sancionar a quienes cometan conductas contrarias a lo establecido en la ley. O hacer una inspección fitosanitaria, por ejemplo, respecto a los productos que van a ingresar al territorio nacional. O si piensa que se está ingresando a personas de manera irregular al territorio para después pasar a Estados Unidos, por ejemplo, pues las autoridades migratorias tienen facultades de inspección en la zona contigua, ¿sí? Esas son las facultades que tiene el Estado mexicano en la zona contigua, ¿sí? Y después vamos a un tercer concepto. Si hay cualquier duda, por favor, interrúmpanme y con todo gusto lo platicamos, ¿eh? Hay un tercer elemento que es la zona económica. Ah, sí, perdón, Jesús, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Una pregunta nada más con respecto al mar territorial. ¿Qué criterio se aplica en las limitaciones entre Cuba y México? Por su A ver, en el mar territorial no hay problema porque las 12 millas náuticas no hacen que se superponga el mar territorial con el mar, por ejemplo, de Cuba o de los Estados Unidos, ¿sí? En ciertos casos, con los Estados Unidos sí, ¿sí? Pero eh, con estados un poco más alejados, ¿sí? No hay ningún problema. Si quieren, déjenme compartir con ustedes mi pantalla para que vean un poco. Déjenme compartir mi pantalla. ¿Ya están viendo esa ilustración? entiendo. Ajá. Bueno, lo que está con azul más fuerte, ¿sí? Lo que está con azul más fuerte, ese es el mar territorial, ¿sí? Y lo que está con azul más claro, esa es la zona económica exclusiva, ¿sí? Entonces, el mar territorial, pues en realidad no hay tanto problema porque pues es una franja bastante pequeña, ¿no? No se superpone el mar territorial mexicano con el mar territorial cubano. Pero puede darse el caso, por ejemplo, si ven el mapa, arriba en Estados Unidos, pues sí se pueden estar superpuestas la zona económica exclusiva de México
y la zona económica exclusiva de los Estados Unidos, ¿sí? Aquí ya no se ven superpuestas porque ya están delimitadas, pero se podrían superponer las zonas económicas exclusivas. ¿Qué es lo que dicen las normas internacionales cuando existe una superposición de zonas económicas exclusivas? Bueno, lo que dicen las normas internacionales es que esta superposición de zonas económicas exclusivas se va a resolver a través de un acuerdo entre los estados, ¿sí? Los estados tienen que llegar a un acuerdo para ver qué le corresponde a cada quien, ¿sí? Y si no, bueno, pues ya se tendrán que ir a arbitrajes internacionales. Pero en principio, la forma en que se resuelven esos conflictos, ¿sí? Es a través de un acuerdo entre los estados, ¿sí? Muchas gracias, profesor. No, con mucho gusto. Bueno, déjenme quito la ilustración. No sé cómo dejar de compartir. Bueno, por aquí ahí está. Bueno, pues entonces vamos, repito, a hablar de la zona económica exclusiva, ¿sí? Esta zona económica exclusiva abarca 200 millas náuticas, 200 millas náuticas. Es un concepto latinoamericano, ¿sí? Es un concepto latinoamericano que surge, que surge para resolver conflictos con las grandes potencias, con potencias como Estados Unidos, como Japón, que tenían barcos muy grandes, ¿sí? Y pues sus barcos pesqueros o sus barcos petroleros iban a pues el mar de otros estados o cercano a otros estados y empezaban a pescar y se acababan el pescado de las costas cercanas a pues ese país, ¿no? O empezaban a sacar petróleo y se empezaban a acabar el petróleo cercano a ese país. En un inicio existía solamente la idea de mar territorial. La idea de mar territorial surge a partir de la idea de soberanía exclusiva y se empieza a medir el mar territorial como la distancia que alcanza una bala de cañón. Como tenía que ver la idea de mar territorial con soberanía y con protección frente a ataques extranjeros, el mar territorial, ¿sí?, abarca en un principio la distancia que alcanza una bala de cañón. ¿Sí? Ahí dice, hasta ese lugar, pues yo tengo soberanía, porque si alguien se acerca más, pues yo puedo hacer que, pues con mis cañones, pues esas personas se alejen, ¿no? Entonces, eso era el mar territorial. Después se empieza a definir el mar territorial para establecerse en 12 millas náuticas, ¿no? Ya abarca un mayor territorio, un mayor espacio, perdón, pero sigue siendo insuficiente porque los barcos de los Estados Unidos iban ya después de esas 12 millas náuticas y a pesar de que estaban muy cerca de las costas mexicanas, ustedes ven que la franja del mar territorial es pequeñita, ¿sí? Son 22 kilómetros nada más. Entonces en el kilómetro 23 ya estaban pescando los barcos japoneses, ¿no? Y se acababan los recursos naturales. Entonces, los países latinoamericanos, en esto sí, Latinoamérica juega un papel muy importante, dicen no. El mar territorial va a tener que ser mucho más extenso para que no vengan, para que no vengan los japoneses, los estadounidenses a pues acabarse nuestros recursos naturales, ¿no? El mar territorial vamos a extender. Y entonces los países poderosos dicen no, no, no. O sea, imagínense que el mar territorial se extienda a 200 millas náuticas, ese lugar, ese espacio donde tenga soberanía plena el Estado, pues iba a ser muchísimo, ¿no? Ustedes lo vieron en el dibujo. Entonces dicen los países como Japón, Estados Unidos, no, el mar territorial no puede extenderse. Y empieza un conflicto porque los latinoamericanos dicen, pues entonces no se acaben nuestros recursos naturales. Y en este jaloneo, la forma en que se resuelve este jaloneo es encontrando un punto medio en el que se dice, vamos a crear un concepto que se llame zona económica exclusiva, ¿sí? Zona económica exclusiva, es decir, un espacio de 200 millas náuticas en las que
el Estado no tiene soberanía plena, pero sí tiene derechos para ejercer de manera exclusiva actividades económicas. ¿Sí? Va a tener derechos de soberanía, pero solamente el Estado para fines de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales. En esas 200 millas náuticas los japoneses no pueden pescar, solamente los barcos mexicanos. Y si se establece un periodo de veda para que se restablezcan el número de especies marinas, bueno, pues ahí el Estado mexicano puede determinar las medidas para conservar los recursos naturales, para explorar, para explotar, para administrar esos recursos naturales, tanto vivos, peces, ¿no? Como no vivos, ¿no? ¿Sí? Todo lo que se puede encontrar en el lecho marino o en el subsuelo lo va a poder aprovechar solamente el Estado mexicano, ¿sí? Renovables o no renovables. ¿Sí? En esa zona económica, exclusivamente va a tener, va a tener participación el Estado mexicano, va a poder ejercer actividades de exploración, explotación, conservación y administración. ¿Sí? Va a poder poner islas marinas, el Estado mexicano nada más, ¿sí? Islas artificiales, por ejemplo. Va a tener derechos de soberanía respecto a la investigación científica, a la protección y preservación del medio marino. ¿Sí? Entonces, esa fue la forma en que se resolvió este conflicto, ¿sí? Al establecer una zona económica exclusiva que abarca, repito, 200 millas náuticas, ¿sí? Lo que equivale más o menos a 370.400 metros, es decir, 370 kilómetros, es lo que abarca más o menos la zona económica exclusiva. ¿Sí? Pero en esa zona económica exclusiva, el Estado mexicano va a respetar el goce de los estados extranjeros de la libertad de navegación. Es decir, por ahí pueden pasar, ¿sí? Los barcos japoneses, pueden navegar libremente, pueden sobrevolar libremente sin pedir permiso los aeronaves extranjeras, ¿sí? Pueden sobrevolar o navegar, pero no pueden realizar ninguna actividad económica, no pueden sacar petróleo, no pueden pescar, ¿sí? Eso es lo que abarca la zona económica exclusiva. El territorio físico, vamos a decirlo así, pues los límites territoriales del Estado mexicano pues han ido cambiando también, ¿no? Ustedes recordarán que después de la independencia de nuestro país, el territorio mexicano abarcaba aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados. ¿Sí? Iba desde la Alta California, Nuevo México, Texas, hasta los países centroamericanos. ¿Sí? Pero poco después de la independencia se independizan las naciones centroamericanas. ¿Sí? Y la frontera se establece en Chiapas. ¿Sí? En 1893, con un tratado con la Honduras británica, esto si quieren nada más como dato, eh, se establece que lo que ahora es Belice ya no va a formar parte del territorio nacional. En el norte, pues ya conocen la historia, ¿no? Con los tratados de Guadalupe Hidalgo se pierde buena parte del territorio nacional, ¿sí? En 1853 Santana entrega la Mesilla y la última modificación territorial se da en 1964. Siempre hemos tenido mala suerte en cuestiones territoriales porque acuérdense que hay fronteras también naturales y la frontera natural de México en el norte es el río Bravo. Bueno, pues los ríos cambian su cauce, ¿sí? Pueden irse un poquito más para abajo, un poquito más para arriba. Bueno, pues al río Bravo se le ocurrió cambiar su cauce, ¿sí? Pero hacia abajo. Y entonces se pierden 300 hectáreas de la zona conocida como el Chamizal, ¿sí? Después las recupera México, ¿sí? Y bueno, pues
En la actualidad, el territorio mexicano tiene una superficie total de 1.960.189 kilómetros, es decir, perdimos más de 3 millones de kilómetros cuadrados de territorio. ¿Sí? Finalmente, para concluir esta unidad 3, tengo que decir que existen conflictos por límites territoriales. ¿Sí? Existen conflictos por límites territoriales entre estados. ¿Sí? A veces el Estado de México o Puebla y Tlaxcala se pelean porque pues, no queda claro qué parte de cierto territorio pertenece a Puebla y qué parte del territorio pertenece a Tlaxcala, ¿no? Eso es importante porque pues, el territorio es donde el Estado, y en este caso cada entidad federativa, puede ejercer también su autoridad, su dominio. ¿Sí? Cuando existen conflictos, imaginemos que hay una frontera natural, un río, y cambia su cauce, y entonces ahora, ¿qué le corresponde a Puebla y qué le corresponde a Tlaxcala? Pues la propia Constitución establece dos formas para resolver conflictos de límites entre los estados. ¿Sí? Existen dos formas para resolver conflictos de límites entre los estados. La primera es la resolución amistosa. ¿Sí? Y esa forma de regulación está contemplada en el artículo 46 de la Constitución. ¿Sí? ¿Qué dice el artículo en el primer párrafo del artículo 46? ¿Qué dice el primer párrafo del artículo 46 de la Constitución? Bueno, pues que las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios amistosos, sus respectivos límites. ¿Sí? Repito, las entidades federativas pueden arreglar entre sí, ¿sí? Se pueden poner de acuerdo entre sí, en cualquier momento, por convenios amistosos, se ponen de acuerdo y firman un convenio amistoso, sus respectivos límites. Pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores. ¿Sí? Es decir, si no se sabe qué pertenece a Puebla y qué pertenece a Tlaxcala, ambas entidades federativas se pueden poner de acuerdo, firmar un convenio amistoso y decir, esto te toca a ti y esto me toca a mí. ¿Sí? Pero para que surta efectos ese convenio, tiene que ser aprobado por la Cámara de Senadores. ¿Sí? Recuerden que el Senado de la República es el que protege el pacto federal y para evitar que haya pues, convenios abusivos, ¿no? Que un Estado se pueda aprovechar de otro, el convenio sobre la resolución de conflictos entre límites territoriales por límites territoriales lo va a aprobar para que surta efectos el Senado de la República. ¿Sí? Esa es la primera vía, la fácil, digamos. Pero ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo? No están de acuerdo con esos límites territoriales. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que será la Suprema Corte de Justicia, ¿sí?, la que va a resolver ese conflicto. Si no existe convenio amistoso entre las entidades para arreglar sus respectivos límites, cualquiera de los dos estados puede acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conozca de ese conflicto y lo resuelva. ¿A través de qué figura? A través de una controversia constitucional. ¿Sí? Repito, si no existe un acuerdo entre las partes para firmar un convenio amistoso, cualquiera de las dos partes puede acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presentar o iniciar ante ella un procedimiento de controversia constitucional para resolver ese conflicto. ¿Sí? Bueno, con eso terminaríamos la unidad 3 de nuestro programa. No sé si haya
si haya alguna duda al respecto. Les comento algo que es importante, ¿eh? Ustedes pueden acudir a la plataforma, ¿sí? Del sistema de educación a distancia. Les debieron haber dado instrucciones para que puedan visualizar el contenido de cada unidad del programa en la plataforma de la División de Educación a Distancia, ¿sí? Entonces, revisen el contenido ahí, de ahí es de donde he sacado los archivos PDF que he compartido, pero en la unidad 3 pues no hay muchos archivos PDF, de hecho solamente está el archivo que ahorita voy a compartir con ustedes. Déjenme de una vez lo comparto con ustedes, pero no hay muchos archivos PDF, hay mucho contenido, pero no en PDF y por tanto no lo puedo compartir con ustedes, pero si acceden a la plataforma, ustedes tienen acceso a todos esos contenidos, ¿sí? Miren, les comparto aquí el archivo PDF que sí está disponible en la plataforma. Sí, quien quiera participar, abra su micrófono, sí, sí, sin problemas. Listo. Profesor, yo tengo un problema porque esto está en la plataforma de Moodle, me parece. Sí. Y cuando yo ingreso me dice que yo no estoy inscrita en ningún curso. Mi duda es si es usted quien nos debe matricular en el curso o qué, porque también tengo ese problema con la asignatura de obligaciones. Entonces, ayer pude entrar y de pronto hoy ya no puedo entrar. Entonces, no sé si sean ustedes como profesores asignados quienes nos No, deban nosotros no matricular. tenemos acceso a las inscripciones en la plataforma, ¿eh? Eso tienen que ponerse en contacto con el personal de la División de Educación a Distancia, ¿sí? Pero yo soy de SUA. Ajá, no importa, no importa, porque ellos son los que tienen acceso a la plataforma. Miren, para cualquier duda, por ejemplo, nos dicen que se pueden poner en contacto les voy a poner aquí para lo relativo a la plataforma educativa de educación a distancia, ¿sí? Aquí está. Les comparto los correos para que puedan mandar un mensaje ahí. Ahí está. Y ahí pues les pueden plantear estas dudas porque yo no tengo ningún acceso, ¿sí? Ustedes Hola, pueden buenos días. ingresar. Ajá, adelante, adelante. Disculpe, mire, es que estoy escuchando a la compañera que tiene problemitas. Yo desafortunadamente la primera clase no pude conectarme, digo, entre la hora, que es un poco difícil, y pues este asunto de las inscripciones, yo le invitaría a la compañera a que cheque en una computadora su comprobante de inscripción, porque yo estuve varias horas pretendiendo, pues igual, bueno, para conectarse a estas clases hay que tener el nombre del profesor o profesora, y lo dieron a conocer justo Ese un no es su ratito problema. antes de... ¿No? Sí tienes el acceso a tu comprobante de inscripción, porque solo sale con la computadora en el teléfono. Si tú lo intentas en el teléfono, no sale. Sí, sí lo tengo. De hecho, ayer toda la tarde lo estuve intentando. Me dejó entrar, creo que 3 veces, y ya de ahí otra vez, hoy intenté entrar y ya no. Y hoy es sábado, entonces no sé si hoy haya chance o te... Oye, hoy sí hay gente. Si no, manden un correo y ellos están al pendiente, ¿eh? Buenos días, profesor. Igual escuchando a la compañera. De hecho, nos mandaron un correo donde decían que, bueno, no sé si te llegó, compañera, donde decían que cualquier cosa o así te comunicarás al correo de uad@derecho.unam.mx. Ahí te iban a solucionar si tenías problemas con el acceso o algo. Sí, porque de hecho entro a módulo y ayer sí me dejó entrar como tal, pero hoy intenté entrar de nuevo con mi número de cuenta y la contraseña y ya no me dejó entrar.
Pero sí, sí voy a mandar correos. Le agradezco, profesor, y a ustedes también, compañeros. También, compañero, es importante que pongas en el periodo correspondiente, por ejemplo, es 21-25, si no me equivoco, el que debes de señalar. Sí, de hecho, somos plan 21-25. Exactamente, eso también. Entonces, si no, ya acude a los datos que te proporcionaron y ahí es donde te pueden solucionar. Gracias, compañeros. Gracias, profesor. Sí, por nada. Y recuerden que el examen extraordinario se lleva a cabo, como les puse aquí en el chat, esta es la información que tengo de la división, en el apartado final de la plataforma intitulado Examen Extraordinario Intersemestral, y va a ser los días 23, 24 y 25 de julio según la programación que tengan, ¿no? Ahí sí, pues todo eso lo manejan las autoridades y se los darán a conocer. Nosotros pues no tenemos ningún acceso a eso, nosotros no calificamos actividades, las pueden hacer en la plataforma, pero para repasar, esas actividades no serán calificadas y nada más es para prepararlos para el examen que se hará de acuerdo con la programación que les hayan señalado en la plataforma en este apartado final titulado Examen Extraordinario. ¿Sí? Eso es lo que nos pidieron que les comentáramos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra cuestión? Veo dos manos levantadas. José Eduardo y Eva. No sé si quieran decir algo. Gracias, profesor. Buenos días. Yo solamente quería preguntarle si hay algún texto que nos pudiera sugerir, bueno, algún libro, porque, bueno, tengo entendido que hay demasiados, pero ya están desactualizados. Entonces, quería tener una fuente de consulta alterna a la plataforma. Sí, podría ser, por ejemplo, y eso tienen ustedes acceso gratuito, como estudiantes de la facultad, a la obra de la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho. El tomo de Derecho Constitucional encuentra pues, la información relacionada con todo el programa, ¿sí? Y a eso pueden acceder de manera física, pueden comprar el libro correspondiente a Derecho Constitucional de la Enciclopedia Jurídica, o pueden acceder de manera gratuita a través de la plataforma de la biblioteca a toda la Enciclopedia Jurídica y de todas las materias, y ahí buscar Derecho Constitucional y ahí leer el texto que se refiere precisamente a eso, ¿sí? O pues con el material de la plataforma directamente. De acuerdo, gracias. Sí, por nada. Y Eva, no sé si quería comentar algo. Adelante, por favor, Eva. Buenos días, profesor, compañeros. Profesor, una pregunta. La ley federal del mar, pues tiene carácter de ley federal, ¿no? Y eso sí establece que la jurisdicción es federal. La ley de aguas nacionales, esa tiene un carácter diferente, ¿verdad? La ley de aguas nacionales es una ley que regula tanto las aguas que se encuentran que regula también las aguas interiores, ¿no? Y en ese caso, ¿sí? Pues la jurisdicción de las aguas interiores es distinta, desde luego, a la jurisdicción del mar, de las aguas marítimas, ¿no? Las aguas marítimas pues, son jurisdicción federal y, por ejemplo, lo que tiene que ver con arroyos o con lagos, etcétera, pues serán de jurisdicción estatal. Entonces, por eso sí tiene una naturaleza distinta a la Ley de Aguas Nacionales. Gracias, profesor. Sí, bueno, entonces vamos ahora Profesor, a... Sí, perdón, adelante. Hablan su micrófono sin problemas, ¿sí? va a continuar ahorita con la asesoría. Es que, por ejemplo, yo tengo otra asesoría ahorita. Ah, bueno, sí, no, ya iba a aprovechar 2 minutos nada más, si quieren. Gracias. A las 8 terminamos, bueno, pues vamos a empezar a hablar el lunes sobre división de poderes, ¿sí? Sobre división de poderes, estructura política de la federación, ¿sí? Y pues es lo que corresponde a la unidad cuarta de nuestro programa. Lean el artículo 49 de la Constitución, que establece el principio de división de poderes, ¿sí? Lean el artículo 29, el artículo 131, porque esa lectura les va a ayudar a pues algunos temas que nosotros vamos a tratar, ¿sí? De entrada les digo, y con esto concluimos, que la división de poderes está consagrada en el artículo 49 de la Constitución, ¿sí?
y que ahí se señala que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? De eso vamos a empezar a platicar a partir del lunes, si les parece bien, ¿sí? Y bueno, pues con esto daríamos por concluida la sesión del día de hoy y nos vemos el próximo lunes, ¿sale? Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias por Igualmente, gracias. profesor. Gracias, Hasta luego. maestro. Buen fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.